Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este ciclo y continuamos con el ciclo de charlas presentando modelos de policía judicial de nuestro país, modelos que ya están funcionando, modelos que ya han comprobado su eficiencia, modelos en los cuales órganos de investigación propios del Ministerio Público o de la Administración de Justicia llevan a cabo investigaciones penales de mayor o menor complejidad, pero se trata de cuerpos de investigadores que funcionan dentro del ámbito de los ministerios públicos de las provincias. En este caso, la verdad que es un honor y le damos la bienvenida a los integrantes del Cuerpo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Hoy entre nosotros va a estar el director de ese cuerpo y dos investigadoras, una investigadora y un analista, cuya presentación voy a dejar a cargo del doctor Esteban Lombardo. Al igual que pasó en las anteriores jornadas, esperamos escuchar una disertación que nos ilustre sobre la manera en que está organizado y funciona este órgano de investigación que cumple funciones de apoyo a las investigaciones fiscales. Como todos ustedes saben, estamos en un proceso de implementación gradual y lento de policía judicial en nuestra provincia, a partir de la sanción de la ley 15.005 y su modificatoria a la 15.023, y nos parece que es un buen ejercicio mirar alrededor y ver qué es lo que existe en otras provincias. Y sobre todo, en modelos que ya han funcionado y funcionan de manera comprobadamente eficaz. Estoy seguro que Santa Fe no es la excepción, al contrario. Tiene unos ingredientes que ya los vamos a ir viendo, que nos parecen de sumo interés que ustedes conozcan, y por eso yo principalmente quiero agradecer al doctor Jorge Baclini, fiscal general de la provincia, con quien me une un lazo de amistad, y que nos ha dado la posibilidad de contar hoy con tres destacados expositores sobre lo que es el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. También quiero agradecer al departamento, o lo que es la actual Dirección de Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, y al equipo de capacitación, representado en este caso por Eduardo Arizaga, y el resto de su equipo que nos apoyan en esta tarea. Los dejo sin más con el doctor Lombardo y les vuelvo a pedir nuevamente, encarecidamente, que apaguen cámaras y micrófonos, así podemos escuchar atentamente, sin interrupciones, la interesantísima exposición que vamos a recibir de nuestros colegas de Santa Fe. Muchas gracias. Adelante, Esteban. Gracias, Francisco. Bueno, es un honor recibir al director del organismo de investigación del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Estuvimos en su momento reunidos, compartimos varias jornadas, así que es un honor. Y ahora poniendo a disposición su gente, que seguramente nos va a dar un pantallazo de cómo funciona no solamente la tarea del analista, sino del investigador. Así que agradezco enormemente, porque no lo he hecho en otras jornadas, a la Subsecretaría de Capacitación nuestra, que tanto esfuerzo hace por esta jornada. Y bueno, siempre me olvido de hacerlo. Esta nueva modalidad a veces, digamos, nos enseña cada día a expresarnos como corresponde. Bueno, la idea es un poquito compartir las experiencias que tiene este organismo de investigación. Yo los vi actuar en su momento, esa tarea del analista y el complemento de aquel que hace la tarea de campo. Es tan importante una como la otra. Aquella persona que compulsa los datos a través de un sistema informático, y bueno, la necesaria tarea también de quien hace la tarea de campo. Así que bueno,
la idea que nos ilustren un poco cómo funciona este modelo exitoso hasta ahora de Santa Fe, a quien le cedo la palabra a Víctor Moresnik, el director o virtual director. Ya nos dirá un poquito, nos comentará cómo funciona este organismo. Así que sin más, le dejo la palabra y seguramente que después vamos a formular preguntas al terminar con todas las exposiciones. Adelante, Víctor. Bueno, gracias, Esteban. Yo voy a hacer como una suerte de introducción, si se quieren, más de carácter político, político-criminal de esta cuestión, como para darle algún marco a la discusión, digamos, o a este intercambio de ideas. Y después, bueno, las chicas van a conversar tal vez de lo que probablemente les interese más, que es el trabajo cotidiano. Bueno, por empezar, también agradecerles a todos ustedes, a nuestros colegas de Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires. Me parece que estas instancias son fantásticas, digamos, porque creo que lo mejor que podemos hacer en general en la Argentina para este tipo de desarrollos institucionales es mirar un poco las experiencias que tenemos en otras provincias, en otras ciudades, utilizándolas verdaderamente como cajas de herramientas, ¿no? O sea, qué cosas nos sirvieron, qué cosas funcionaron, en qué con el paso del tiempo descubrimos que le erramos, que no era lo que había que hacer. Yo recuerdo cuando comenzamos el proceso de reforma hacia el acusatorio en Santa Fe. En ese momento yo trabajaba en el Ministerio de Justicia, digamos, en la implementación. Para nosotros fue realmente en ese momento una experiencia interesantísima ver cómo se venía desarrollando esto en Chubut, que en ese momento era prácticamente la única provincia con sistema acusatorio que teníamos en el momento. Y nos sirvió sobre todo por un lado, para ver cómo esto era posible en la Argentina, ¿no? Porque, bueno, teníamos Chile con un modelo ya más o menos desarrollado y obviamente los sistemas acusatorios del primer mundo, pero lo que tenía de bueno Chubut era esta posibilidad de ir a ver cómo funcionaba algo en una provincia argentina y desmitificar algunas dificultades o algunos temores que teníamos. En este sentido, bueno, me parece que está buenísimo que empecemos a hacer lo mismo en relación a lo que es policía judicial, sobre todo porque somos poquitos todavía, somos relativamente pocos los que estamos con esta experiencia en la Argentina, desde, digamos, nuestro hermano mayor, casi ya podríamos decir nuestro abuelo de todos nosotros, que es la Policía Judicial de Córdoba, que es la que lleva ya muchos años, hasta otras policías judiciales como el SIJ de Ciudad Autónoma, que ya lleva también unos años, pero diría que somos aún todavía un puñado de policías judiciales en la Argentina. Bueno, entonces yo dos o tres conceptos nada más quería dejar. Primero, para reflexionar un poco en forma colectiva. Yo diría, ¿por qué una policía judicial? ¿Por qué necesita una policía judicial? Si vamos, digamos, a los motivos, a la literatura como más tradicional en la Argentina, casi nuestros manuales más tradicionales, nuestros tratados más tradicionales de derecho procesal, ¿no? La Escuela de Córdoba, de Clarea Olmedo, Vélez Mariconde. Estamos hablando de tratados que probablemente entre todos sus tomos sean 3.000, 4.000 páginas, le dedican a policía judicial entre 2 y 3 páginas. Pero bueno, algo le dedican. Lo que dicen es una explicación bastante formal y yo diría un poco hasta inútil. Ellos dicen, bueno,
la función de investigar es una función del Poder Judicial, no es una función del Poder Ejecutivo, por lo tanto, en lo ideal deberíamos apuntar a que ésta se desarrolle integralmente dentro del Poder Judicial y por lo tanto deberíamos propender a que haya una policía judicial. La verdad que esta explicación, yo le diría esta explicación así como formalista, lo que se choca es, diríamos, de alguna manera con la realidad, porque lo cierto es que los que realizan la función de investigación a nivel policial en los grandes sistemas, digamos, policiales del mundo, lo que de algún modo son los grandes modelos a los que todos miramos, no sé, el FBI, la BECA alemana, la Policía Metropolitana de Londres, ¿no? que se llama Scotland Yard, o en su área de investigación, o hasta la Agencia de Criminalidad Organizada británica, no sé, la Garda di Finanza italiana. Podemos mencionar muchas policías en función judicial, muchas policías que investigan en el mundo, digamos, al más alto nivel profesional. Vemos que todas, absolutamente todas, son policías del Poder Ejecutivo. Entonces, yo le diría a Vélez Mariconde o a Claria Olmedo, mirá, un poco que no me convence esa explicación, porque ¿qué nos hace excepcionales a los argentinos? A diferencia, qué sé yo, de los británicos, de los norteamericanos, yo diría que lo que nos hace excepcionales es al revés. Diría que en general hacemos las cosas mal, no bien. ¿No? Diría que no investigamos mejor que el FBI. Entonces, tenemos que empezar a explorar, por otro lado, el por qué esto de crear policías judiciales en la Argentina. Un motivo, y esto está un poquito más desarrollado, en los libros así clásicos de policía de Saín, le dedica un poquitito más a un proceso que él llama la policialización de la investigación criminal, pero la verdad que lo menciona en algunas páginas, pero tampoco lo desarrolla mucho, ¿no? Él lo que dice es que, bueno, los ministerios públicos en la Argentina tienen un problema de que las policías le manejan la investigación, o sea, prácticamente hay un proceso delegativo 100%, y esto es un problema porque, digamos, el organismo que debería conducir la investigación en la práctica no la conduce, sino que la termina conduciendo la propia policía. Lo cual, de nuevo, yo diría, no estaría tan mal, porque es lo que pasa con el FBI, con la Garda de Finanza, con el Scotland Yard, y nadie dice nada. Yo diría, y esto es mi interpretación personal, por eso podemos discutirlo, yo sí diría que el problema que tenemos es la falta de profesionalización. Yo creo que esa es la palabra clave en nuestras áreas de investigación del Ejecutivo. O sea, si yo como Ministerio Público tuviera una policía de investigaciones como el FBI, yo digo como Poder Judicial tuviera una policía de investigaciones como el FBI en el Poder Ejecutivo, creo que nunca pensaría en desarrollar una policía judicial dentro del Ministerio Público, ¿no? ¿Para qué voy a gastar recursos, esfuerzos, energía en armar algo que el Poder Ejecutivo me lo presta o me lo da muy bien? Pero el problema que tenemos en la Argentina es que, en general, las áreas de investigaciones no suelen funcionar muy bien por diferentes razones, digamos, no sé si vale la pena explorarlas, variadas. Podemos, siendo un poco piadosos, usar solamente este término de falta de profesionalización. Y en general lo que uno ve con preocupación desde los ministerios públicos es que además hay, en términos generales, ¿no?, en la clase política argentina, como una renuncia, si se quiere, a avanzar hacia esta profesionalización. O sea, uno ve que pasan los gobiernos y pasan los gobiernos y pasan los gobiernos de diferentes signos políticos, de izquierda, de derecha, de centro, y no hay como una decisión política de la clase política argentina, valga la redundancia, en
En general yo diría en profesionalizar la policía, ¿no? En todo su conjunto, pero en lo que a nosotros nos afecta como ministerios públicos, que es el área de investigación, el resto nos afecta como ciudadanos comunes, digamos. También, digamos, que la policía funcione mal nos afecta como ciudadanos comunes, pero lo que nos afecta en cuanto a nuestra tarea como Ministerio Público llevar adelante investigaciones criminales es que uno ve que pasan los gobiernos y hay como una suerte de desentendimiento o renuncia del poder político en avanzar en serio, en profesionalizar a la policía en este área, o hay esfuerzos que duran un tiempo y hay un cambio de gobierno y no se mantiene en el tiempo, o vamos a decir algo más, o hay esfuerzos que apuntan a mejorar el área de investigación, pero hasta un punto en que a nosotros no nos sirve para algo muy importante, un objetivo muy importante que yo creo que va a tener la Policía Judicial, de eso podemos hablar, que es apuntar a eslabones de la criminalidad, a las cuales tradicionalmente nos es muy complicado llegar, que son los de la criminalidad organizada. Bueno, entonces, un poco esto tener en cuenta, ¿por qué una policía judicial en la Argentina? ¿No? Diferentes razones, y esta última yo les diría como final. Y tomada la decisión de construir una policía judicial, ¿cuáles han sido los modelos? Y también, digamos, muy rápidamente. La verdad que ha habido siempre una idea como muy tradicional, una mirada muy tradicional en cuanto a la construcción de una policía judicial, que tenía que ver, o estaba bastante asociada a esto de que policía judicial era policía científica, digamos, estaban casi confundidos, ¿no? La idea de que crear una policía judicial tenía que ver con crear una policía científica. Y es una mirada, por ejemplo, que la vemos muy presente en nuestra primer policía judicial, ¿no? En Córdoba, pues, por ejemplo, en lo que se hizo en Salta, también lo vemos. Creo que de alguna manera ahí estaba como muy presente una mirada de alguna manera, si se quiere, yo quiero pensar un poco abogadil, si se quiere, que piensa, bueno, el problema de la investigación criminal, las dificultades que tiene la investigación criminal en la Argentina es lo que, no sé, la verdad que podríamos meter como más homicidas en la cárcel si en todas las escenas del hecho pudiéramos recoger ADN, o, no sé, hacer mejores autopsias, como que hay una falencia en el desarrollo del área científica y que de lo que se debe hacer cargo el área, digamos, de investigación del Ministerio Público es el mejorar esa falencia. Yo, y con esto ya un poco cierro y les presento acá a las chicas, creo que esa mirada, que sostener esa mirada es un grave error. Es un grave error y acá los compañeros y compañeras integrantes del Ministerio Público que están acá en la charla, tanto fiscales como trabajadores en general del Ministerio Público, los que, digamos, están en la cotidianidad de una investigación criminal en la vida cotidiana, me sabrán decir que la verdad es que la realidad de cómo se resuelve un caso tiene que ver con el manejo de lo que pasa en la calle, digamos, el manejar ese tipo de información. Y me parece que si nosotros queremos tener una ventaja como policía judicial del Ministerio Público, no podemos renunciar a eso y dedicarnos nada más que al área científica, porque la realidad es que dedicarnos solo al área científica será tener una policía judicial que en la práctica tenga poco impacto. Y les digo, tenga poco impacto, ¿por qué? Porque la realidad de la investigación criminal nos muestra, no solamente en la Argentina, ¿no?, sino en el mundo desarrollado en general, que, no sé, tiene millones y millones de dólares en recursos que nosotros nunca ni vamos a pensar en tener, que aún en los sistemas de investigación criminal,
con muchos recursos para el área científica, hasta el día de hoy el impacto, digamos, del área científica en la resolución de un caso criminal sigue siendo más o menos marginal. Es complejo, o digamos, es sencillo que se me malinterprete y digamos, no, pero todo eso no sirve, no. Sirve un montón y es una grave falencia también de nuestros sistemas de investigación criminal. Yo lo que digo es que la gran masa, la cantidad más grande de resolución de casos criminales se resuelve gracias a poder ir al lugar del hecho y charlar con los vecinos, entrevistar testigos, poder hacer las tareas de calle, digamos. De alguna manera, me parece que un grave error, si nosotros pensamos que hay un problema en cómo desarrolla sus investigaciones la policía del Poder Ejecutivo, y por eso nosotros decidimos crear policías judiciales, pero en la creación de esas policías judiciales nosotros renunciamos a la posibilidad de manejar la información que, por decirlo así de alguna manera muy vulgar, se maneja en la calle. Creo que es una decisión político-criminal errada, porque la realidad es que vamos a terminar construyendo policías judiciales con muy bajo impacto en cuanto al objetivo que buscábamos. Bueno, podemos volver después de nuevo sobre esto. Yo creo que sí hay algunas áreas que yo sí potenciaría y me parece que en nuestra experiencia han sido muy, muy importantes. E incluso para nosotros, junto con ellas dos, junto con los analistas y los investigadores, es como una tercer pata, que es la cuestión de la tecnología. Me parece que sí, la cuestión de la tecnología en cuanto a la construcción de una policía judicial moderna, eficaz, yo sí la tendría muy presente. Todo lo que es el manejo de extracción de información de celulares, computadoras y otro tipo de cuestiones así relacionadas con la tecnología, la imagen digital, todas estas cosas sí creo que hoy están teniendo cada día más impacto. Pero si tengo que elegir un área a la cual renunciar de alguna manera o no poner tantas energías, bueno, yo le diría, sí, qué sé yo. Yo no pondría energías en tener, no sé, el cuerpo médico forense que hace las autopsias. Me parece que son mal que bien, esas cosas evidentemente son un problema, también se siguen haciendo mal en la Argentina, pero creo que el impacto en el mejoramiento de las investigaciones criminales en cuanto a la creación de una policía judicial viene por otro lado, realmente. Bueno, ¿quién arranca? Rocío. Sí, vamos a ir hablando entre las dos. Bueno, Rocío Brollo, Sabrina La Cuadra son dos suboficiales de nuestra policía judicial. Ambas se desempeñan justamente en nuestros dos roles principales, que son los de analistas de información, analistas de inteligencia y investigadores. Uno haciendo más trabajo así de oficina, están acá hoy en día muchos trabajando desde su casa. Los analistas y los investigadores, bueno, trabajando más como realmente policías de calle, con su arma reglamentaria, obviamente, realizando todas las tareas que son propias de un investigador en cualquier agencia de investigación criminal del mundo. Bueno, arranque nomás usted entonces. No sé. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con una presentación que voy a compartir. Bueno, vamos a presentar un poco al organismo de investigaciones, en primer lugar desde el marco normativo, cuáles son las leyes o las resoluciones que nos rigen en principio nuestro accionar. En primer lugar, como ven en la presentación, tenemos la ley 13013, que esta ley es la del Ministerio Público de la Acusación. Después tenemos la 13.459, que es nuestra propia ley orgánica. Y después encontramos la resolución de la Fiscalía General,
que fue, bueno, suscripta por el doctor Jorge Baclini. La resolución es la número 87 del 12, con algunas modificaciones que se hicieron posteriormente, que vienen a regular lo que tiene que ver con directamente nuestra intervención en las investigaciones. Bueno, la 13.013, como dije anteriormente, es una ley que contempla básicamente la creación y la estructura del Ministerio Público de la Acusación. Dentro de esto hay que destacar el artículo 13, inciso G, que contempla los órganos de apoyo a la gestión del Ministerio Público de la Acusación. Se contemplan varios, pero bueno, el que viene a colación en este caso es el organismo de investigaciones, que tiene la particularidad de estar contemplado en este caso como un órgano de apoyo técnico a la gestión. Justamente es lo que lo destaca y lo diferencia del resto de los órganos de apoyo. El organismo de investigaciones, digamos, está contemplado en esta ley del Ministerio Público. Esta ley básicamente lo que establece es este apoyo técnico y establece que debe sancionarse a posterior una ley que venga a reglamentar el accionar del organismo de investigaciones. Así fue que se sancionó la ley 13.459, que dentro de las regulaciones que contempla tenemos que destacar la competencia que nos atribuye como organismo, que nos circunscribe nuestro accionar, digamos, nuestras intervenciones. Bueno, el artículo 5 es el que establece nuestra competencia, lo divide en varios incisos, como verán ahí en la presentación. Básicamente intervenimos en aquellos delitos que a prima facie, es decir, que en un principio se puedan presumir estén siendo cometidos o haya participación de grupos delictivos organizados. Después tenemos aquellos delitos que sean cometidos o con intervención de las fuerzas de seguridad, tanto policiales como del servicio penitenciario, que acá en este punto tenemos que destacar que, por lo menos en nuestra provincia, más allá de la denominada Agencia de Control Policial, que también tiene como competencia intervenir en ciertos delitos en donde interviene personal policial y demás, nosotros somos, aparte de ellos, la única fuerza, digamos, que como competencia material tenemos atribuida la posibilidad de investigar también personal policial. Después tenemos la potestad de investigar aquellos delitos que tengan intervención en algún funcionario público, más allá de los mencionados en el punto anterior, obviamente. Y después tenemos otro tipo de delitos, esto por ahí es un poco más amplio, que la ley denomina como aquellos que tengan repercusión social, que sean de gravedad institucional o que tengan una complejidad tal que el Ministerio Público nos solicite la intervención. A veces también en este punto se considera por ahí el gran acervo de información a los fines de colaborar con lo que tiene que ver con el procesamiento de la misma. Después más adelante vamos a explicar, cuando hablemos de las directivas de trabajo, cómo se canaliza esto y cómo se establece, digamos, la admisibilidad de las intervenciones. Y por último, como había mencionado, la resolución del fiscal general, el doctor Baclini, la 87 del 12, que viene a regular lo que tiene que ver, como dije antes, con las solicitudes de apoyo y las directivas de trabajo. En este punto es importante decir que esta ley autoriza tanto al fiscal regional, al fiscal general, a los fiscales y fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación a solicitar nuestra colaboración en aquellos casos que encuadren dentro de nuestra competencia material. Bueno, Sabrina va a explicar ahora lo que tiene que ver con eso. El requerimiento ingresa por un oficio que solicita el fiscal regional o los fiscales adjuntos del MPA. Ese oficio ingresa y tiene todo un trámite administrativo. La idea del trámite administrativo, digamos, es que la jefatura de inteligencia, que en nuestro caso está a cargo de Débora Cotticini, hace una sugerencia, digamos, tras evaluar el pedido de colaboración, se hace una sugerencia sobre la aceptación o el rechazo del pedido, evaluando, como dijimos, si en principio encuadra o no dentro de nuestras competencias material, y también a veces, digamos, es necesario obviamente evaluar en el caso particular si existen recursos materiales o humanos, digamos, a través del cual poder ejecutar ese pedido de colaboración. Muchas veces ocurre que el pedido efectivamente está bien fundado y encuadra dentro de nuestras competencias,
y se complica quizás aceptarlo por una cuestión ya más de recurso, de cantidad de personal y demás cuestiones. Después, en definitiva, es el director del organismo, Víctor, quien resuelve si se acepta o se rechaza y demás. Bueno, en caso de que se acepte esta solicitud, se realiza una directiva operacional que siempre va a tener un jefe de equipo. Y tenemos 4 tipos de directivas. Las directivas de investigación criminal, que tienen tareas de campo y está conformada por investigadores y analistas. Las directivas de análisis criminal, que no es necesario que tengamos la solicitud de un fiscal, se puede generar la información para tenerla y generarla dentro del organismo, y está conformado los equipos también por investigadores y analistas. Las directivas específicas, que son sobre una tarea puntual, y el equipo se forma por investigadores o analistas, y después las directivas de investigación forense, donde se aplican las pericias a los teléfonos, cámaras de videovigilancia, donde tenemos la vinculación con análisis digital forense, que se encuentra dentro del organismo de investigaciones también. Cabe aclarar que, bueno, que el área de análisis digital forense realiza las extracciones de los teléfonos Los dispositivos de almacenamiento, pendrives, CPU, etcétera, no solo de las directivas que están enmarcadas dentro del organismo, sino también de otras fuerzas, del resto de las fuerzas policiales de la provincia y también a nivel federal. Es decir, análisis digital forense no solo extrae la información de las investigaciones que previamente tiene el organismo de investigaciones, que también ocurre, es el caso en muchas oportunidades, sino que también hay a veces otras investigaciones en las que por diversas cuestiones nosotros no estamos interviniendo, no realizamos la investigación, pero más allá de eso se dirige directamente a este área a los fines de que hagan la extracción de la información que tienen esos dispositivos. Bueno, y ahora lo que vamos a explicar un poco es los perfiles de tanto los investigadores como los analistas que conformamos el organismo de investigación. Sí, esto, de nuevo, yo una pausa, una pequeña observación. Se trata, digamos, o estamos intentando crear una fuerza policial. Digo, porque por un lado tenemos lo que tradicionalmente es el Poder Judicial, ¿no? Y por otro lado tenemos la policía. Y me parece que otro error sería pensar a la policía judicial como una suerte de, no sé, cosa intermedia o cruza entre perro y caballo. O sea, yo te diría, bueno, si ser judicial o trabajar en el Poder Judicial o desempeñar tareas judiciales es ser perro y ser policía es ser caballo, no existe algo entre que se cruza un perro y un caballo y nace una tercera especie. Porque eso no existe, digamos, en el mundo. Digamos, me parece que hay que tener extremadamente claro que si nosotros creamos una policía judicial, o sea, una policía que depende funcionalmente directamente del Ministerio Público, que integra el Ministerio Público, que depende del Ministerio Público, porque tenemos problemas, el que sea, de funcionamiento con las policías del Poder Ejecutivo, creamos una policía. Acá lo que tenemos es una policía que, a diferencia de la policía del Poder Ejecutivo, es una policía que está adentro del Ministerio Público, pero es una policía, no son, bueno, no, en realidad somos judiciales, sí, lo único que tienen, o debería, todavía nosotros no lo tenemos en la mayoría, tener judiciales, crear, digamos, cobrar el sueldo en cuanto a la carrera judicial, pero tengamos esto bien claro, porque si no, no se trata, digamos, de recrear una suerte de, o un conjunto de sumariantes de juzgados de instrucción o sumariantes de fiscalías, ¿no? Sino realmente de tener una policía hecha y derecha. Bueno, y con todo lo que esto implica, ¿no?
como por ejemplo la posibilidad del uso de la fuerza, ¿no? Que es casi lo que caracteriza a la policía dentro de las instituciones del Estado. Por eso, creo, por ahí algunas aclaraciones son un poco largas. Creo, por ejemplo, un error extremadamente grave que cometió, por ejemplo, el SIG, que está encima en su propia ley, el de prohibir la aportación de armas a todos los integrantes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. La verdad que, bueno, creaste una policía que no puede portar armas, yo te diría que no sé qué creaste. Creaste, bueno, no sé, un área forense, un área pericial, pero no una policía. En nuestra ley, creo que los legisladores lo quisieron hacer, por suerte redactaron mal el artículo, y bueno, por lo tanto, como no quedó del todo claro, tenemos un artículo creo que copiado de lo que fue el anteproyecto de ley de policía judicial de Provincia de Buenos Aires, que dice que el organismo de investigación en la provincia de Santa Fe es un organismo civil. Creo que redactándolo de esa manera ellos pensaban que nos estaban prohibiendo la aportación de armas, cuando en realidad, bueno, la verdad que todas las policías de la República Argentina son organismos civiles, porque no son organismos militares, ¿no? O sea, la Policía de la Provincia de Buenos Aires es un organismo civil, ¿no? Es una fuerza civil. Policía Federal es una fuerza civil. Policía de Seguridad Aeroportuaria es una fuerza civil. Todas las policías son civiles. Bueno, nosotros también somos una policía civil. Porque no hay, según la Ley de Defensa Nacional, otra diferenciación que no sea civil o militar en Argentina. La diferencia entre civil o policía es algo que forma parte de la jerga policial, pero en la práctica los policías son también una fuerza de seguridad civil, obviamente. Bueno, la idea es explicar este cuerpo especializado de policías que conformamos el organismo de investigaciones, hacer una división y una distinción de las tareas que realizan los analistas, yo soy analista, y de los investigadores, como es el caso de Sabrina. Los analistas tenemos la particularidad de que también somos policías, formamos parte, digamos, del Ministerio de Seguridad, somos policías, pero tenemos la particularidad de que pertenecemos en este caso al escalafón técnico, subescalafón criminalista. Después, cuando mi compañera explique, los investigadores van a entender bien cuál es la diferencia, pero viene un poco de la mano de lo que está explicando Víctor. La idea de esto es formar analistas, digamos, equipos interdisciplinarios. Esto nos caracteriza porque los que somos analistas, digamos, incursionamos en distintas profesiones o el estudio de distintas carreras. En el organismo existen abogados, contadores, politólogos, administradores de empresas, psicólogos, hay un poco de todo, y en base a los requerimientos que vayan llegando y conforme se necesite en la investigación, se van conformando los equipos con estas cualidades. Sí, hago una aclaración porque si no parece que estamos teniendo por ahí un diálogo de locos. Son personal policial del Ministerio de Seguridad porque desgraciadamente parte de nuestra precariedad institucional es que todo el personal que tenemos es personal que está en comisión de servicios en el Ministerio Público, pero bueno, fueron policías que pudimos seleccionar, tanto el escalafón criminalístico como el escalafón seguridad, que esperemos que en algún momento podamos hacer el traspaso definitivo al Ministerio Público. La mayoría de ellos, sobre todo los que son del escalafón seguridad, en realidad los agarramos a gurises, digamos. O sea, apenas salieron de la escuela de policía, vinieron acá a trabajar en comisión de servicio al organismo de investigaciones, por lo cual, claro, como primer destino, o sea que en realidad no tuvieron recorrido por la otra área digamos, de la policía del Poder Ejecutivo. Pero, bueno, son todos policías que salieron de alguna manera de la escuela de policía, por un lado o por el otro. Bueno, continuando con los analistas para cerrar la idea, bueno, nada, estamos sometidos constantemente a capacitaciones continuas en todas las áreas que se necesitan, y bueno, realizamos tareas más de tipo analítico, como bien dice nuestro nombre, sobre todo lo que tiene que ver con análisis de los legajos o de los conocidos expedientes fiscales,
hacemos escuchas telefónicas de las intervenciones que se produzcan en las causas, se llevan a cabo análisis en redes sociales, a veces utilizamos determinados programas o software a los fines de poder llevar con más eficiencia esta tarea. Hay gente que se dedica incluso a la ejecución de ciertas herramientas que mejoran el análisis, como por ejemplo es el I2 o el Analytics, que está nombrado ahí. Después en las investigaciones económicas, que también creo que es una tarea que nos caracteriza, nos ha caracterizado como organismo, el equipo económico, como le llamamos, que realiza lo que tiene que ver más con análisis de documentación contable. Y sí, perfiles, también crear perfiles patrimoniales. Uh-huh. En general, en cualquier investigación armamos el perfil patrimonial de las personas. Después también llevamos a cabo en muchas oportunidades el análisis de la información que se extrae de los dispositivos de almacenamiento de datos, que como dijimos antes la realiza el área de análisis digital forense. Nosotros llevamos a cabo la parte posterior, que es el análisis de esa información, que bueno, después se le acerca a los fiscales. Y bueno, Sabri va a explicar a los investigadores. Nosotros, los investigadores, si bien también somos personal policial, del escalafón general, subescalafón seguridad, hacemos la parte, digamos, la parte de calle y trabajamos conjuntamente con los analistas. Eso es lo más importante y lo que nos caracteriza también, porque sin el trabajo de ellos nosotros no podemos salir a la calle y sin lo que nosotros traemos de lo que hacemos en la calle tampoco se puede seguir con las investigaciones. Y hacemos también, bueno, capacitaciones continuas de tiro, cursos de defensa personal, etcétera. Es importante decir en este punto que más allá de que las tareas estén separadas, o sea, en principio cada uno realiza estas tareas diferenciadas, como mencionó mi compañera, en la práctica ocurre que a veces por cuestiones de recurso, de necesidad, por esto de también tener que trabajar en equipo, porque si, digamos, trabajamos así continuamente, en comunicación constante, a veces lo que ocurre es que los investigadores absorben también las funciones de analistas o analizan conjuntamente con nosotros, pero bueno, los analistas no podemos hacer la tarea de calle y esa función que desempeñan ellos, que ya es muy propia de seguridad, digamos. Sí. Y es importante también que nosotros, bueno, los investigadores tenemos portación de armas, todos los investigadores. Y bueno, acá les dejamos la última filmina y quiero dejar de compartir. Sí, ahí. Ahora queríamos contarles un poco cómo es nuestro día a día, más allá de los marcos normativos y de todo lo que explicamos anteriormente, cómo trabajamos, que es lo importante de esta charla. Como ya les había mencionado, hacemos un trabajo conjunto entre analistas e investigadores. Una vez que se definen los equipos de trabajo, se designan los jefes de equipo, sea analista, investigador o ambos, y se comienza con el armado de la directiva. Esto puede ser que ya lo haya trabajado previamente alguna otra fuerza y que ya haya un legajo armado de una causa, y nosotros lo primero que hacemos es tener acceso a ese legajo de forma total o parcial, y la lectura. Es fundamental que todos los miembros del equipo comiencen para conocer la causa con la lectura del legajo, tanto los analistas como los investigadores. Es importante decir en este punto que una cuestión que nos ha resultado clave para poder avanzar bien en las investigaciones es el trato constante, la comunicación constante con el fiscal interviniente, digamos, más allá de la lectura del legajo. Digamos, lo primero que se hace es el jefe equipo junto con los miembros, o el jefe equipo solo, se presenta ante el fiscal, digamos, y además de solicitar el legajo, se piden explicaciones, digamos, de cuál es el interés, qué medidas probatorias interesan antes, digamos, se establecen determinadas pautas de trabajo como para que ir coordinando el trabajo. Es importante también decir que además de todo esto, el trabajo del organismo se va presentando, además de reuniones periódicas que se realizan con los fiscales intervinientes, también se presentan por escrito. Esta resolución del fiscal general que les mencioné antes nos solicita, digamos, la formalidad
de presentar la información que se produce en la investigación a través de informes parciales o de avance. Que se presentan periódicamente o cuando se junta un cúmulo de información que es necesario elevarla, se van elevando los informes semanalmente, cada 15 días, y después también depende cómo surge la investigación y la necesidad también del fiscal de tener la información. Más allá de que se hable por teléfono o tengamos reuniones que también se les hacen presentaciones, se les explica cómo nosotros vamos viendo las distintas causas y demás. Solemos proponer medidas también. A veces lo que ocurre es que, si bien el fiscal es el persecutor penal, es el que tiene la acción penal en sus manos, nosotros como justamente órgano de apoyo técnico a veces le sugerimos determinadas medidas, sugerimos para dónde llevar la investigación o de qué manera sería mejor, digamos, instrumentarla, qué herramientas aplicar o qué medidas hacer. Y la verdad que en general en esto tenemos una buena respuesta de los fiscales, es un ida y vuelta constante en donde ellos nos proponen, nosotros hacemos y viceversa, y la verdad que creo que así funciona muy bien. Todas estas propuestas que nosotros hacemos siempre van por escrito, se sugieren determinadas medidas, como por ejemplo intervenciones telefónicas y todo lo que conlleva, igual que las tareas que se hacen en la calle. Nosotros hacemos actas de campo. Cada vez que volvemos de hacer las tareas, se realiza tenemos un modelo predeterminado y hacemos las actas de campo, donde le ponemos las fotografías y se van juntando para después también que sean elevadas. Cada grupo tiene su control de esas actas de campo y se enumeran, desde la número 1 hasta la que sea necesaria en esa investigación, y se adjuntan también a los informes que se hacen de avance, para que el fiscal vaya tomando conocimiento de cuáles son las tareas o tareas de campo que se generan en esa investigación. A su vez, nosotros protocolarmente tenemos establecido desde la Dirección de Procesos Legales del organismo, que se vino un poco también a regular estas formalidades. Tenemos creado legajos no fiscales, son legajos propios, en donde se va, digamos, compilando todo lo que es relativo a la investigación, desde el oficio de pedido de colaboración hasta cada uno de los informes que se van enviando a la Fiscalía. Eso también sirve para tener esto protocolizado, cosa de que cuando uno lo requiera, recurra a ese archivo y pueda hacer consulta de todo lo que se produzca en el marco de esa investigación, lo cual resulta muy importante porque lo que nos ocurre es que a veces, finalizada una directiva de trabajo y cerrada esa investigación, a los meses, al año o al tiempo, viene otra investigación u otro pedido de colaboración que tenía que ver con la anterior. Esto también siempre las conexiones entre una investigación y otra también son llevadas a cabo gracias a la participación de la dirección, digamos, de la parte de inteligencia del organismo y de lo que tiene que ver con obviamente con la dirección de Víctor, que permite hacer una conexión entre causas. Entonces, por ahí lo que se logra hacer es conectar una causa nueva con una previa y utilizar información. También esto permite quizás conectar investigaciones desde el Ministerio Público, a veces investigaciones que resultaban por ahí ser resueltas o aisladas. Después en el transcurso del tiempo vamos atando cabos, digamos, y vemos cómo una investigación lleva a la otra, o tienen que ver los actores. Actores que se repiten. Y se repiten, entonces, claro, entonces, y también algo particular que tenemos dentro de lo que nombré como competencia del organismo, es que al trabajar lo que tiene que ver con delitos complejos, los tipos penales complejos, lo que a veces se logra en estas investigaciones es poder atar los distintos tipos de competencia, es decir, grupos delictivos organizados con personal policial que interviene o del servicio penitenciario con funcionarios públicos. Si pueden ver las noticias en las que intervino el organismo de investigaciones que son de conocimiento público, pueden ver lo que ha pasado un montón de veces. Y esto permite por ahí la comunicación constante entre los equipos de trabajo, con los órganos de dirección, que permiten trabajar así también de manera conjunta.
Y algo muy importante también, que nosotros hacemos un trabajo completo. Iniciamos la investigación, hacemos las sugerencias y constatamos domicilios, etcétera, y le sugerimos a los fiscales el allanamiento de esos domicilios. Y hacemos también los allanamientos, el procedimiento en su totalidad. Y luego de eso, también hacemos el análisis de lo que secuestramos en esos procedimientos. Se hace la extracción en análisis digital de los teléfonos o los dispositivos electrónicos y a posterior realizamos también, siempre con autorización de los fiscales, el análisis de la documental o lo que se secuestre en el procedimiento que sea. Sí, y en lo ideal, bueno, algo que estamos planificando en el tiempo es la posibilidad de tener también nuestros propios grupos de irrupción, para por lo menos algo, aunque sea en forma reducida, para ni siquiera depender de un área de la Policía del Poder Ejecutivo en ese sentido, ¿no? Aunque sea algo muy reducido, decir, bueno, tengo que hacer, no sé, 10 allanamientos una madrugada, pero yo sé que de esos 10 allanamientos hay 3 domicilios en particular que para mí son muy sensibles, son los más importantes. Bueno, esos 2 o 3 domicilios más importantes los hago con mi propio grupo de irrupción. Eso sería también algo que estamos pensando o planificando hacer de acá a unos meses, tener esa disponibilidad. Y hoy en la actualidad no tenemos más de 5 o 6 grupos de allanamiento, digamos, para hacer esos domicilios. Después nos prestan colaboración. Claro, que no tenemos grupos tácticos todavía. No, solamente los grupos de escribiente, requisa, filmación. Obviamente si se trata de un allanamiento que no requiera eso, por ejemplo, ayer tuvimos que realizar una medida de allanamiento, bueno, que había que ir a secuestrar documentación a un comercio. Bueno, ahí fueron directamente solamente nuestros equipos, porque no hacía falta un grupo táctico para tener una puerta abajo. Y también eso se analiza previamente si es necesario o no la irrupción de los domicilios. A veces vamos y golpeamos la puerta porque no son de peligrosidad. Pero bueno, todas esas medidas se deciden los jefes de equipo junto con los directivos y los fiscales. Lo que tiene de bueno formar parte del grupo de requisa, por así decirlo, de allanamiento, es que uno tiene, no hay mejor que uno, digamos, para poder llevar a cabo esa requisa, para poder también clasificar cuáles son los elementos de interés para la causa. A veces lo que ocurre, digamos, en la fiscalía, yo trabajé en el Ministerio Público en fiscalía, y lo que me ocurría era de ordenar a la policía del Ejecutivo determinados allanamientos, y quizás al no estar tan involucrados en la investigación previamente no era tan eficiente lo que tiene que ver con el secuestro de los elementos de interés, y a veces incluso hasta se secuestraban cosas de más o cosas que no eran útiles. Entonces por ahí nosotros lo que tenemos en eso, encontramos el beneficio de, además de preservar la información, preservar el allanamiento, el hecho de poder ser eficientes al momento de seleccionar y clasificar qué es lo que resulta de interés. Y, como les dijimos antes, poder formar parte del proceso completo desde la investigación hasta lo que tiene que ver con el análisis pericial. Y no sé, ¿qué más? No, eso que es importante saber lo que uno va a buscar también, porque yo le puedo contar a otro, sí, vamos a buscar esto y esto, pero no es lo mismo que yo sé lo que estoy investigando y quiero que voy a ir a buscar en ese domicilio. No me traigo 250.000 cosas que después a futuro no nos sirven y nos ocupan espacio solamente. Entonces eso lo encontramos muy beneficioso para nosotros dentro del organismo. Además también algo importante que quería aclarar sobre nosotros los investigadores, que tenemos una formación del Instituto de Seguridad Pública, algunos hicimos 3 años, otros 2, a diferencia de los analistas, que ellos tuvieron... Nosotros los analistas, me pongo como ejemplo de mi ingreso, nosotros realizamos un concurso de oposición y antecedentes que estaban preestablecidos para poder ser seleccionado aquel personal que cumplía con aquellos requisitos y las cualidades técnicas que se necesitaban para poder ingresar y formar parte. Y además de eso hicimos un curso nivelador también en el ISEP, no obviamente de 2 años, fue de menor duración, pero y también obviamente apuntado, direccionado a las tareas más específicas que realizan el analista. Así fue que después otra cosa que nos parece importante destacar es que
creo que marcó la diferencia en el organismo, o está también para valorar, es el hecho de que esto que venimos hablando de realizar el proceso completo, el organismo de investigaciones finaliza las investigaciones cuando, no solo a criterio de los investigadores y analistas y de los jefes y los directivos, sino también con acuerdo del fiscal, se entiende que la directiva o el objeto de la investigación está agotado. Pero aún así ha ocurrido en aquellos casos en donde el organismo también colaboró con la Fiscalía en poder llevarle la evidencia ordenada y hacer una aproximación de lo que era la audiencia imputativa o el escrito de audiencia imputativa. Esto también se trabajó conjuntamente con la Fiscalía y creo que hemos dado buenos resultados porque los fiscales trabajan, digamos, a la par con nosotros, la verdad que no tenemos ningún tipo de mala relación ni nada, no. Al contrario, con todos los fiscales tenemos un buen trato. Y que bueno, no sé si ya damos por finalizada nuestra exposición, si consideran los moderadores iniciar la parte que tiene que ver con las preguntas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Víctor, Sabrina, Rocío, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias Eduardo y a tu equipo, Esteban, gracias por estar ahí siempre. Y bueno, nos estamos encontrando dentro de 2 semanas para un nuevo ciclo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.